Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Hoy continuamos nuestra serie de bibliología, considerando otro aspecto de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel era en punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les recordó de la ley de Dios y les dijo las siguientes palabras que encontramos en Deuteronomio 32, versículos 46 y 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El tema del podcast de hoy es la Biblia es necesaria. En las palabras de Moisés, la palabra de Dios no es cosa vana, es vuestra vida. Pero la mayoría de las personas hoy en día sí consideran a la Biblia como cosa vana que no tiene ninguna relevancia para sus vidas y que ciertamente no es necesaria en ninguna manera para ellos. Tales personas dicen, ¿por qué debo leer o escuchar a la Biblia? No tengo ninguna necesidad para ella. Tristemente también muchas personas hoy que profesan ser cristianos no consideran la Biblia tan necesaria y por eso no lo hacen una prioridad pasar tiempo en la palabra de Dios cada día. También en los tiempos de la Biblia muchas personas pensaban de manera similar, que no necesitaban ni querían escuchar a las palabras de Dios. En el libro de Hechos leemos del ministerio de Pablo y Bernabé en Antioquía, cuando proclamaban la palabra de Dios a los judíos que vivían allí. En Hechos 13, 44 a 46 leemos esto. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí había unas personas que habían escuchado a la palabra de Dios, pero que la habían desechado. En sus ojos, la palabra de Dios no solamente no era necesaria, era sin valor para ellos. Cuando uno dice, no hay necesidad para la Biblia o yo no necesito a la Biblia, esto sí puede ser verdad en algunas áreas. La Biblia no es necesaria para arreglar tu carro, para preparar una comida o para aprender un nuevo idioma. Las personas en Antioquía a quienes Pablo y Bernabé habían hablado ciertamente no consideraban la palabra de Dios como necesaria o beneficiosa en alguna manera para sus propias vidas. Pero ¿te has dado cuenta lo que Pablo y Bernabé han dicho a estos judíos? En el versículo 46 dicen, a vosotros a la verdad era necesario
que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Si estos judíos en Antioquía iban a tener alguna esperanza de recibir vida eterna, era necesario que la palabra de Dios sería predicado a ellos. La Biblia es necesaria para ti en áreas mucho más importantes que arreglar tu carro, preparar una comida o aprender un nuevo idioma. No puedes conocer a Dios y no puedes recibir la vida eterna que Él te ofrece sin que Él se revela a ti por medio de su palabra. El teólogo Matthew Barrett dice esto: Dios es infinito, autoexistente, autosuficiente, trascendente, eterno e incomprensible. En referencia a la creación, Dios es el creador del universo, el único que no fue creado. Nosotros somos la criatura, totalmente dependiente de nuestro creador. En contraste con Dios, nosotros somos criaturas finitas, limitadas y necesitadas. Por eso, la única manera como nosotros podamos conocer a Él, quien nos creó, es si Él se revela a nosotros. Y Dios sí se ha revelado a nosotros en diferentes maneras. Una manera en la cual Dios se ha revelado a nosotros es por medio de lo que es llamado la revelación general. Esta es la manera en la cual Dios se ha revelado a todas personas. No importa si creen en Dios o no. No importa si son cristianos, musulmanes, hindús, judíos o de cualquier otra religión. No importa si han leído o si tienen acceso a la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, cuando decimos que la Biblia es necesaria, tenemos que reconocer que la Biblia no es necesaria para saber algunas cosas acerca de Dios. Vamos a mirar algunas cosas acerca de Dios para que no necesitas la Biblia. Primeramente, para saber que Dios existe, no necesitas la Biblia. El Salmo 19 nos dice que la creación es un testigo para la existencia de Dios. Leemos en este salmo en los primeros 4 versículos: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Todo el mundo, todas las personas en el mundo pueden saber que Dios existe por medio de la creación. Y también pueden conocer algo más que solamente que Dios existe. Por medio de la revelación general podemos conocer algunos de los atributos de Dios. Por ejemplo, no necesitas la Biblia para saber que Dios es glorioso. Como hemos leído en el Salmo 19, el primer versículo, ahí dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Mira a la creación. Y esto te va a mostrar cuán glorioso es Dios, el creador de todo. En Isaías 6:3
Los ángeles proclaman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. También no necesitas la Biblia para saber que Dios es grande. Leemos en el Salmo 8 también los primeros 4 versículos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. La creación muestra la grandeza de Dios. También no necesitas la Biblia para saber que Dios es poderoso. Y también aquí la creación es un testigo a eso. Leemos en Romanos 1, 18 a 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguna persona puede decir que no ha visto el poder de Dios mirando a la creación. Y también no necesitas la Biblia para saber que Dios es bueno. Leemos en Hechos 14, 16 a 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios es bueno a todos los hombres. Él da lluvia a los que creen en Él y los que no creen en Él. Él da buenas cosas a toda la humanidad. Entonces no necesitamos la Biblia para saber que Dios existe. No necesitamos la Biblia para conocer algunos de los atributos de Dios, que Él es glorioso, grande, poderoso y bueno. Y también no necesitamos la Biblia para saber que tenemos que rendir cuentas a Dios. Y para comunicar esto a todos los hombres, Dios no usa la creación. Aquí Él usa otro testigo, que es la conciencia. Cada persona tiene una conciencia. Y leemos en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí está hablando de los gentiles, de los que no tienen la ley, de los que no tienen la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que ellos sí tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Su conciencia los hace saber lo que es bueno, lo que es malo.
y también que tienen que rendir cuentas a Dios por todo lo que hacen. Cada persona tiene esta conciencia. Entonces, la revelación general es Dios dándose a conocer a todos los hombres por medio de la creación y por medio de la conciencia. La revelación general de la creación y de la conciencia humana son testigos poderosos a la persona de Dios y a nuestra posición delante de Él. Pero esta revelación general no es suficiente. Matthew Barrett dice, tal importante que es la revelación general, no nos da los detalles que necesitamos para tener una relación personal con Dios. Nos deja solo con un conocimiento general de Dios. Por eso la Biblia es absolutamente necesaria para saber cosas más importantes acerca de Dios. Es la Biblia que nos dice las cosas acerca de Dios que no podemos conocer por la creación o por nuestras conciencias o por cualquier otra manera. Y estas son cosas no solamente acerca de Dios, también son cosas que tienen que ver con nuestra salvación. La Confesión de Fe Bautista de 1689 dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. El teólogo canadiense J. E. Packer escribió lo siguiente acerca de la revelación general. El análisis de Pablo muestra que la revelación general es inadecuada de manera doble para la necesidad de pecadores, porque le falta contenido redentor. Indica que Dios castiga el pecado, pero no que Él lo perdona. Muestra que el perdón es necesario sin mostrar que es posible. Predica la ley sin el Evangelio. Puede condenar, pero no puede salvar. Un incrédulo que la entendiera correctamente sería llevado a la desesperanza. No importa cuán claramente el contenido de la revelación general sería entendido, en sí mismo no podría dar una base adecuada para comunión con Dios. Así es claro que necesitamos más que solamente esta revelación general de Dios. Necesitamos una revelación especial. Y Dios se ha revelado en una manera muy especial por medio de su Hijo Jesucristo, quien es la palabra viva de Dios, y por medio de la Biblia, que es la palabra escrita de Dios. Y es la Biblia, la palabra escrita de Dios, que habla hoy a nosotros y nos testifica acerca de Jesucristo, la palabra viva de Dios. ¿Para qué entonces necesitas la Biblia? ¿Te recuerdas de la historia de Pablo y Bernabé en Antioquía que hemos mirado al inicio de este podcast? Es la historia que encontramos en Hechos capítulo 13. Déjame leer esa historia una vez más y seguir leyendo más de que hemos leído la primera vez. Mientras escuchas a esos versículos, pregúntate a ti mismo, ¿para qué es necesaria la Biblia? Hechos 13 a partir del versículo 44. El siguiente día de reposo
se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra de Dios, la Biblia, claramente es necesaria para nuestra salvación. Y esto comienza con conocer a Dios, quién Él es y cómo Él es realmente. La Confesión de Fe de Westminster lo dice así: El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Necesitamos la Biblia para saber todo lo que debemos saber acerca de Dios. No solamente algunas cosas como su gloria, su grandeza, su poder y su bondad, que todas personas pueden conocer por medio de la revelación general. No solamente el hecho que tenemos que rendir cuentas a Dios, como nuestras conciencias lo hacen claro para nosotros. La Biblia también nos muestra algo realmente asombroso. Este Dios eterno y todopoderoso, quien nos hizo y quien va a juzgar a cada persona por su pecado, también es un Dios de gracia y misericordia, quien nos ama mucho más que podamos imaginar. Y Él no quiere que los hombres perezcan, mas que tengan vida eterna. Dios es el autor de nuestra salvación. Nosotros necesitamos la Biblia para saber cómo podamos ser salvos del juicio de Dios sobre el pecado. La Biblia es absolutamente necesaria para la salvación. Con esto no estoy diciendo que cada persona necesita tener una copia de la Biblia en su casa para ir al cielo. Hay personas que todavía no tienen la Biblia en su propio idioma, pero que han escuchado y creído en el Evangelio. También hay personas que no saben leer, pero que han escuchado y creído en el Evangelio. Lo que es esencial es que conozcas y crees el mensaje de la Biblia, en particular el Evangelio, si quieres ir al cielo. El apóstol Pablo nos dice que es el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo, que nos trae la salvación. Él dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este mensaje del Evangelio de Jesucristo
no se puede encontrar en las estrellas o en otra parte de la creación, tampoco en nuestras conciencias, pero en la palabra de Dios, la Biblia. Después en su carta Pablo dice en Romanos 10, 13 a 17, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En su segunda carta a Timoteo, Pablo escribió en capítulo 3, versículo 15, que la salvación de Timoteo vino de las verdades de las Escrituras. Allí él dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Santiago también dice en Santiago 1:21 que es la palabra de Dios que trae salvación, por la cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 1:23 que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al final de su evangelio, el apóstol Juan escribió en Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios nos ha dado su palabra escrita como la única manera para nosotros de poder conocer y creer la verdad y tener vida eterna por medio de Jesucristo. No es tener una copia física del libro de la Biblia que es importante y necesario, pero conocer y creer su mensaje, sobre todo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 1 a 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ese es el Evangelio que Pablo está describiendo ahora. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el mensaje que necesitas creer y en lo cual necesitas poner tu confianza. Que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y que Él resucitó otra vez para tu justificación. Esto no es un mensaje que podamos conocer por medio de la creación o por medio de nuestra conciencia. Es un mensaje que encontramos solo
en la palabra escrita de Dios, la Biblia. Otra vez quiero citar el teólogo Matthew Barrett, que dice esto: Dios como Salvador viene solo por medio de revelación especial, por la cual Dios habla una palabra salvadora para su pueblo por su Hijo Jesucristo. En revelación especial, Dios habla directamente, diferentemente y mucho más en específico acerca de quién Él es y lo que Él ha hecho en la historia redentiva. La revelación especial es un hecho y una comunicación de gracia soberana. No podemos tomar el primer paso para salvarnos, sino dependemos enteramente de una palabra de gracia de Dios. El Rey redime pecadores rebeldes, perdidos y malditos en los caminos oscuros del pecado. Y Él lo hace por medio de su palabra, cambiando malas nuevas en buenas nuevas, condenación en reconciliación, perdón y paz. Así que necesitamos la Biblia para saber todo lo que debemos saber acerca de Dios. Y necesitamos la Biblia para saber cómo podamos ser salvos del juicio de Dios sobre el pecado. Y también necesitamos la Biblia para vivir la vida cristiana. Jesucristo citaba las palabras de Deuteronomio 8:3, cuando Él dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir la vida cristiana involucra crecimiento espiritual. Y por eso necesitamos la Biblia, como nos dice en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación no solo es un evento de un momento. La salvación es un proceso. Nosotros fuimos salvos del castigo del pecado cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y ahora, si creemos en Cristo, somos en el proceso de ser salvos del poder del pecado en nuestras vidas. Y un día, cuando estaremos en gloria, seremos salvos de la misma presencia del pecado. Si eres un cristiano, eres salvo del castigo del pecado, porque Jesucristo ha pagado el castigo por tus pecados en la cruz. Pero esto no significa que no necesitas más a la Biblia. Vivir la vida cristiana involucra crecimiento y esto es caracterizada también por santificación. Cuando estás creciendo espiritualmente, necesitas la Biblia para lo que la Biblia llama santificación. Una transformación para ser más y más santo y más como Cristo. Santificación es un proceso y no solamente un proceso, pero una lucha. Y es la Biblia que te ayuda a ganar esta lucha de santificación. Leemos en Salmo 119, 9-11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En Juan 17, Jesucristo oró por sus discípulos a Dios el Padre y dijo las siguientes palabras en versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Wilhelmus A. Brakel, un teólogo holandés en los años 1600 y 1700, dijo lo siguiente: la palabra de Dios es necesaria y provechosa, no solamente para principiantes y pequeños, pero también para los creyentes más avanzados y espirituales aquí en la tierra. Es un arroyo de lo cual un cordero puede beber y un océano en lo cual un elefante puede ahogarse. El hombre que tiene la opinión que él ha avanzado más allá de la Escritura es un tonto. Por eso no importa si eres un cristiano o no, o si eres un cristiano nuevo o un cristiano con mucha experiencia. Tú necesitas la Biblia, sea para encontrar la salvación en Cristo o para vivir tu vida como discípulo de Jesucristo. Quizás piensas que tienes tantas cosas que hacer que no tienes tiempo para la palabra de Dios. Y quizás es verdad que eres una persona muy ocupada y que eres muy activo en hacer buenas obras. Pero todavía necesitas leer y escuchar la palabra de Dios. Si quieres que tu vida cuenta y resulta en fruto y en bendición, toma tiempo para leer o escuchar la Biblia. Escucha esta historia de la vida de Jesucristo cuando él visitó a dos hermanas llamadas Marta y María. Una historia que encontramos en Lucas 10, 38 a 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesucristo dijo a Marta que una cosa era necesaria, y esta cosa era la buena parte que María había escogido, que era sentarse a los pies de Jesús y escuchar a su palabra. Esto es la una cosa que es necesaria para ti también. ¿Vas a tomar este mensaje en serio y tomar tiempo para leer o escuchar la palabra de Dios? Esto es algo que tienes que hacer cada día. Necesitas escuchar y saber y ser recordado cada día de las palabras de Dios a nosotros. Déjame concluir con una citación más larga de Thomas Cranmer, que era el arzobispo de la Iglesia Anglicana en el siglo XVI. Para un hombre cristiano no puede haber nada más necesario o rentable que el conocimiento de la Santa Escritura, ya que en ella encontramos la verdadera palabra de Dios, estableciendo su gloria y también los deberes del hombre. Y no hay verdad ni doctrina necesaria para nuestra justificación y salvación eterna que no sea extraída de esa fuente de bien verdadero. Por lo tanto, todos aquellos quienes desean entrar en el camino correcto y perfecto hacia Dios, deben aplicar sus mentes para conocer la Santa Escritura, sin la cual no pueden conocer suficientemente a Dios
y su voluntad, ni su llamado y deber. Hay aquellos para los cuales el conocimiento de la Santa Escritura es dulce y agradable. Para estos, beber de ella es agradable, pues se encuentran sedientes. Los tales están hambrientos, así han de leer, escuchar, buscar y estudiar la Santa Escritura, como el único camino para aquellos que en verdad desean conocer a Dios. Por lo tanto, abandonando el juicio corrupto de los hombres carnales, que no se preocupan de otra cosa sino de su putrefacción, que todos los oídos oigan las sagradas Escrituras, que es el alimento del alma. Vamos a buscar diligentemente la fuente de la vida en los libros del Nuevo y Antiguo Testamento, y no correremos hacia los charcos apestosos de las tradiciones de los hombres, engañados por la imaginación humana, para nuestra justificación y salvación. Afirmamos, pues, que en la palabra de Dios se contiene todo lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, qué creer, qué amar y qué esperar de las manos de Dios extensamente. En estos libros encontraremos al Padre, de quien y por quien procede el Hijo, y al Espíritu Santo, en quien todas las cosas tienen su ser y su subsistencia. Y estas tres personas son sólo un Dios y una substancia. En estos libros podemos aprender a conocernos a nosotros mismos, cuán viles y miserables somos, y también a conocer a Dios, cuán bueno es Él en sí mismo, y cómo nos hace a nosotros y a todas las criaturas participantes de su bondad. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.